ahí en su bosquejo, puse el pasaje que hoy estaremos analizando. Y el pasaje que estaremos analizando hoy es Mateo 2, versículos 13 al 18. Voy a agrandar acá un poquito y voy a ir poniendo la presentación. ¿Sí se mira la presentación? Sí, muy bien. Mateo 2, 13 al 18. Dice de la siguiente manera. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: fue oída en Ramá grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Muy bien, vamos a orar un momento y vamos a pedir a Dios por su iluminación para que podamos entender este pasaje. Padre, de nuevo nos acercamos a tu presencia en este momento. Personalmente yo te ruego con todo mi corazón que tu Espíritu Santo obre a través de mi persona y que podamos todos ser iluminados con la verdad de tu palabra. Permíteme, Señor, explicar con claridad el significado de este pasaje y que sea tu palabra la que nos cambie, la que nos renueve, la que haga, Señor, ese impacto en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, creo que ya vamos, esta es la tercera o cuarta predicación sobre el libro de Mateo. Vamos pasaje por pasaje, casi que versículo por versículo. Y creo que es un ejercicio muy bueno en términos expositivos porque es la palabra de Dios la que debe de generar en nosotros ese impacto, ese cambio. Este pasaje es un relato que nos muestra que el Señor Todopoderoso, en su plan de salvación, guardó la semilla de la mujer una vez más. ¿Quién es la semilla de la mujer? La semilla de la mujer es Jesús. Él es el que fue anunciado y profetizado en Mateo 3, en Génesis 3:15. En algún sentido, en varias ocasiones alrededor de la historia bíblica se registra la oposición y también intentos de destrucción sobre la nación de Israel, y en todas y cada una de esas ocasiones el Señor libró a la nación, ya que el Mesías venía a través de esa nación. Este relato es un intento más. En este relato vemos un intento más para destruir la simiente de la mujer. Providencialmente, como lo veremos en el desarrollo de esta enseñanza, este es otro intento fallido del enemigo. Y así vemos cómo el plan de salvación finalmente logró su cometido. Porque el niño que había nacido no pereció en esta masacre infantil a manos del depravado gobernante Herodes. El plan de salvación parecía estar en juego, ¿no? Pero al ver detenidamente el relato, el mal no estuvo ni cerca de arruinar la vida de aquel que traía salvación a la humanidad. Así que providencialmente vemos cómo el Señor, de nuevo, actuando en la historia para proveer el camino correcto y que su plan se lleve a cabo, vemos cómo, a pesar de la oposición, la salvación vino. Los cristianos no tenemos derecho a pensar en este sentido, en el sentido de qué hubiese pasado si Herodes lo mata. ¿Por qué no tenemos derecho a pensar en este sentido? Porque creemos en un Dios providencial, en un Dios que hace provisión y que guarda todos los elementos para que su plan se lleve a cabo. En cuanto al contexto de este relato, creo
creo que es bueno que lo analicemos un poquito antes de entrar al bosquejo que les puse en el documento que les enviamos. En cuanto al viaje y las condiciones de este viaje, el teólogo Craig Skinner cuenta que una gran comunidad, una numerosa comunidad judía vivía en Egipto todavía en el primer siglo. Tal vez un tercio de toda la población de Alejandría. Alejandría era era una de las ciudades más importantes del imperio, que estaba ubicada al norte de África, en Egipto. Alejandría tenía una población, se cree, como de 1 millón de personas en ese momento. Era una de las ciudades más grandes del imperio. El río Nilo hacía fácil el viaje a Egipto. Muchos navegaban a través del río Nilo. Pero la ruta de los pobres les llamaban. La ruta de los pobres era la ruta por tierra. Y había una ruta de Palestina a Egipto y no era, este camino pues no era el más fino. De Belén uno podía tomar la ruta de los pobres, de donde estaban José, María y Jesús. Egipto había servido en el pasado como un lugar de refugio para algunas personas, como por ejemplo, lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 40, Jeremías 26, versículo 21. Ahora, en cuanto a la matanza de los niños, aquí hay una cita también de Craig Skinner que creo yo que podemos leer y que nos puede ayudar a entender el contexto. Los judíos miraban el infanticidio, que es el asesinato de bebés, como un acto pagano espantoso, algunas veces aplicado por los romanos a los bebés que tenían deformidades. Era utilizado para controlar poblaciones oprimidas, como lo vimos en Éxodo 1, versículos 8 al 22, Primera de Macabeos 1, Segunda de Macabeos 8, que recuerden son libros apócrifos, pero que tienen información histórica valedera. Herodes actuó como un tirano pagano, particularmente como faraón en Éxodo 1:22, y también como Antíoco Epifanes, aquel malvado gobernante griego que conquistó esa comarca previo a la venida del Mesías. La prueba definitiva de que Herodes no tenía el más mínimo interés en favor de los judíos era esta, la masacre de los niños. El hacerse llamar rey Herodes era solo un título para beneficiarse mientras él vivía. Herodes ni siquiera estaba velando por el bien del imperio romano, estaba velando por su propio interés, ya que miraba que su posición como rey peligraba en Israel. Y vean esto, peligraba por un bebé que nació. Es irónico, ¿no? Es irónico. Otras partes de la escritura hacen referencia a esta escena. Vamos a analizar 2 profecías, de hecho, que Mateo registra en este pasaje, para ver cómo este pasaje, de una u otra manera, encuentra su ubicación también en otras partes de la escritura. Vemos la aprobación de Dios en salvaguardar la vida del Mesías y la de sus padres. Y al mismo tiempo vemos la reprobación y la condenación sobre los actos repugnantes de Herodes. Luego de que los magos, la escena maravillosa que presenciaron, en donde los gentiles vinieron de tierras lejanas a adorar al rey, los magos vinieron a adorar al rey. La providencia de Dios continúa gobernando. Ahora sí vamos a entrar al bosquejo que les acabo de mandar. La providencia de Dios continúa gobernando el plan de salvación ¿por medio de qué? Por medio de sueños. Solo en estos 2 capítulos de Mateo vemos que Dios ha estado hablando por sueños, ¿no? Se le habló en sueños a José, le habló en sueños a los magos. Dice el versículo 13, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Esto debe llamar nuestra atención, ya que a los ojos de una persona que no entendía que la mano de Dios estaba sobre todo este drama, tomar como base un sueño para tomar decisiones importantes no parecía ser lo más sabio por hacer, ¿verdad? Recordemos que los magos eran sabios, eruditos, incluso científicos de la época. Obedecieron a Dios
No solo cuando vieron la estrella y ese tipo de cosas, sino que también obedecieron a Dios cuando éste se les reveló en sueños para regresar a otro lugar. Puse una cita ahí del diccionario bíblico Mundo Hispano, ahí en sus notas, y la voy a poner también aquí en la pantalla. Dice: desde la época de Jacob, las revelaciones de Dios fueron más frecuentes en sueños. Génesis 28, 10 al 17. En estos sueños el significado era tan claro que no hacía falta una interpretación. En muchas ocasiones sucedía así. En este relato, mis hermanos, el asunto de los sueños no nos debe parecer místico. Es como, alguien tuvo un sueño. No, sino que el tema de los sueños aquí debe de hacer referencia al Dios providencial, gobernando esta situación. Dios proveyendo revelación específica, clara y certera para la resolución de sus planes. En el sueño Dios no le habló a Josué por medio de acertijos o frases que merecían una interpretación y conocimiento de la antigüedad, no. Las direcciones eran claras, simplemente el medio fue un sueño. Ahora, ¿recordamos cuál es la definición de providencia? La providencia es aquella provisión que Dios hace para los fines de su gobierno y para la preservación de todas sus criaturas. Dios estaba preservando la vida de José, de María, de Jesús, y decidió utilizar sueños. Y de acuerdo al relato, lo que se reveló en estos sueños, ¿funcionó o no funcionó? Claro, funcionó. Fue claro, específico, certero. Por lo tanto, esto es el punto que quería resaltar. Mateo aquí no está relatando un golpe de suerte que tuvo José. Sí, pues Herodes se ha de haber enojado. Yo digo que tal vez nos funciona irnos a Egipto. No, esto no es un gol, no es una buena corazonada de José. No, no fue un golpe de suerte, sino que fue una clara dirección de Dios a José. ¿Por qué? Porque Dios conocía exactamente lo que iba a suceder. Dios conocía exactamente los planes y los actos malignos que Herodes tomaría en contra de su hijo unigénito. José obedeció y fue a Egipto hasta la muerte de Herodes. Josefo escribe sobre la muerte de Herodes, que fue una muerte de verdad que no se la deseamos a nadie. Flavio Josefo escribe que la enfermedad de Herodes iba creciendo más y más amarga. Dios aplicaba la justicia a sus crímenes. Eusebio de Cesarea escribe basado, unos 300 años después, escribe basado en los escritos de Josefo. De este modo, ciertamente tuvo lugar el final de Herodes, castigo justo por la matanza de los niños en Belén y por el complot en contra de nuestro Salvador. No voy a entrar en detalles, pero me puse a leer la historia de Herodes y cómo falleció. Y de verdad, miren, es más que triste, Dan. Yo la leía y quería parar de leerla porque la muerte de Herodes fue tan dolorosa y sucia, ¿sí? De verdad es hasta difícil leer cómo murió Herodes, porque dice que se le pudrieron incluso sus órganos sexuales y el dolor, no encontraba él ningún tipo de alivio. Dice que fue tan dolorosa que no se le desea a nadie. Es Dios haciendo justicia perfecta sobre los malvados que se atreven a levantar su mano en contra de su ungido. Ahora, sigamos adelante. Mateo registra que todo esto sucedió. El versículo 15 dice: para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y Mateo cita al profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. La profecía en Oseas 11, versículo 1 dice de la siguiente manera: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pareciera ser que esta profecía
de Oseas 11, versículos 1. Bueno, y de hecho los siguientes versos en Oseas 11. Es solo una pequeña ilustración del significado verdadero. Es decir, Oseas está haciendo referencia a que Dios en el pasado, Oseas está aquí, y en el pasado, Dios llamó a Israel de Egipto, ¿sí? En el sentido de liberarlo de la esclavitud. Pero esa declaración de Oseas realmente iba dirigida ¿a quién? A Jesús. Miren cómo funciona el texto bíblico. Oseas está acá y está haciendo referencia a algo que sucedió en el pasado. Pero el objetivo fundamental de hacer esa referencia al pasado es apuntar a Cristo. Y Mateo está aquí con Cristo diciendo, aquí se está cumpliendo lo que Oseas dijo y se está cumpliendo en su totalidad lo que está sucediendo con Jesús, lo que sucedió con Israel en Egipto. Hay que armonizar esto de una manera maravillosa, ¿sí? La historia de Israel saliendo de Egipto es solo una sombra de Jesús saliendo de allí. Ahora, dice el doctor Steve Ottolini, creo que lo puse aquí, y la gran mayoría de teólogos reformados, conservadores y algunos liberales incluso, llegan a esta conclusión. Jesús es el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Israel. Este pasaje de Mateo 2 y de Oseas 11 comparten una especie de paralelismo y más que eso, un cumplimiento total de material profético. Sigue comentando Craig Skinner diciendo, el contexto amplio de Oseas 11 promete un nuevo éxodo y era de salvación. Es cierto. Es una ilustración de nosotros finalmente también saliendo de Egipto, de nuestro pecado. ¿Cómo podemos decir esto? Debido a que Mateo enlaza directamente su relato en la profecía de Oseas. Lo que debemos entender es que la salvación que Dios prometió a Israel por boca de Oseas solo fue una sombra de la salvación universal extendida al verdadero Israel en la era del nuevo pacto. De nuevo, el verdadero Israel es Jesús. Él es el verdadero Hijo de Dios en quien hay salvación. Y si todos aquellos que creemos en Él, estamos en Él, el cumplimiento de esta profecía nos alcanza y sus beneficios eternos. Al igual que Moisés, cuando era un infante, cuando era un niño en Egipto, Jesús escapa del destino mortal de los demás infantes. ¿Recuerdan cuando vimos la historia de Moisés? Moisés también escapó de manos de Faraón, quien estaba haciendo providencialmente lo mismo. Qué casualidad. Faraón estaba matando a todos los niños. Herodes estaba matando a todos los niños. Y Jesús escapa del destino mortal de las manos de estos gobernantes sucios e impíos, al igual que Moisés. Mateo registra que en el verso 16 registra que Herodes se vio burlado por los magos. Ahí mi hermana creo que nos mandó un sticker que nos sacó la risa la semana pasada, creo yo, cuando hablamos de los magos, ¿verdad? Cuando Herodes se vio burlado por los magos, ¿verdad? La palabra burlado viene del griego empaisó, que significa engañar, burlarse. Como Dios burlándose de Herodes y de sus planes. Este pequeño detalle que Mateo registra evoca aquella escritura en el Salmo 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Mateo está diciendo, Dios se burló de Herodes. Así lo ha hecho Dios, burlándose de todos aquellos malos gobernantes. Y créanme, lo seguirá haciendo. Por lo cual Herodes se enojó mucho, ¿no? Y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, específicamente, ya que dedujo la edad de este bebé cuando interrogó a los magos
concerniente al tiempo de la aparición de la estrella. Este enojo de Herodes no es causado por Dios. Quiero hacer énfasis en esto y espero poder explicarlo bien, porque a veces este punto es un poco controversial, ¿sí? El enojo de Herodes no es causado por Dios, y mucho menos el infanticidio registrado, porque Dios no es autor de mal. Dios no es autor de pecado. Creo que esta parte está en sus notas. Esta ni siquiera es una provocación de Dios. Dios no provocó a Herodes para que actúe impía y vilmente. Dios está obrando su plan y todo lo que va sucediendo es para el bien de su plan y el bien de la humanidad, por supuesto. Si Herodes responde a esto con maldad, esa es una responsabilidad total de Herodes y fue juzgado por él. Por eso dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 3, artículo 1, ahí lo puse en sus notas, igual lo pongo aquí en la pantalla. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es autor de pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. R.C. Sproul explica que es Dios con sus manos de amor conteniendo la maldad del ser humano. Lo único que Dios parece haber hecho fue retirar sus manos. Y entonces la maldad de Herodes fluyó libremente. Pero esto no es Dios provocando. Esto no es Dios haciendo. Simplemente Dios diciendo, ok, en este momento no voy a contener más la maldad que tú, Herodes, quieres hacer. Así que quita sus manos y Herodes fluye en toda su impiedad, vileza e injusticia y comete este atroz y vil acto de matar bebés inocentes. El enojo de Herodes y sus actos impíos contra Jehová y contra su ungido fueron de su propia naturaleza pecaminosa, por lo cual Herodes debía ser juzgado. Mis hermanos, que nunca pase por nuestra mente que las vidas inocentes que Herodes tomó no van a obtener justicia. Paradójicamente, Dios trajo y traerá justicia y paz a todas aquellas vidas que sufrieron a manos del déspota tirano Herodes, tal como lo hará con los Herodes modernos en nuestros días. Todos aquellos Herodes que se dedican a asesinar bebés tendrán su justicia. Los que tengan oídos para oír, que oigan. Este acto atroz y vil también fue anticipado en el sentido de que fue vaticinado, no provocado, como ya lo explicamos. Dios conocía la forma en la que Herodes actuaría y aunque no anunció con exactitud los acontecimientos, sí anunció Dios el dolor que esto provocaría. Mateo agrega en su relato una profecía más, que estaría teniendo su cumplimiento en medio de todo este drama. Versículo 18, ustedes lo tienen ahí, dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecía. Esta es una referencia directa a Jeremías 31:15. ¿Sí? Esto es lo que sucedió en Jeremías 31:15. Lo que él dijo. Kinner sigue comentando que Jeremías 31:15 se refiere a un llanto figurativo de Raquel, quien fue enterrada cerca de Belén, según Génesis 35:19. Jeremías dijo que ella, Raquel, lloró el hecho de que sus descendientes fueron llevados cautivos durante el exilio en Babilonia. Poéticamente, en son de condolencia,
El detalle de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, al registrar el cumplimiento de esta profecía, paradójicamente tiene un propósito inspirador. ¿Cómo? Bueno, leamos un poco más de la profecía de Jeremías para que entendamos que Mateo no está registrando esto para causar dolor. Al contrario, lo hace para generar esperanza. Miren lo que dice Jeremías 31, 15 al 17. Préstenle atención. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Pregunto, ¿se cumplió esto en Jesús? Claramente. Debemos entender que aunque hubo llanto por este acto terrible de Herodes, el llanto debía ser pasajero. Finalmente, la promesa de vida y justicia para los inocentes quedó intacta, mas el castigo para el malhechor no tardó. Se cree que Herodes murió aproximadamente cuando Jesús tenía 4 años, y su muerte, como ya dijimos, fue lenta y muy dolorosa. ¿Cómo aplicamos esto, mis hermanos, este relato, este pasaje? El escape de Jesús. Jesús aquí está escapando de las manos de Herodes. El escape de Jesús presagia, es decir, anuncia el inicio de un nuevo éxodo. Pero esta vez, el éxodo es del pecado y no de un gobernante tirano. La aplicación de un escape como el de Jesús y de sus padres podría cobrar vida en cuanto a nosotros escapando del pecado y de sus consecuencias. Mis hermanos, ustedes deben entender que nuestro libre albedrío, la libertad de nuestra voluntad, es una libertad del pecado y al mismo tiempo es una esclavitud de Cristo. Nosotros nunca estamos en el medio diciendo, voy a ver si soy esclavo del pecado o de Cristo. Yo soy esclavo de Cristo. Por eso mi voluntad está atada a Él. Mi voluntad no está libre de lo que Cristo diga. Yo estoy con Cristo. La libertad en mi voluntad hoy es mi libertad del pecado. El pecado, mi pecado, quien era un amo más terrible que Herodes y Faraón juntos. Este es el entendimiento del evangelio, mis hermanos. Nuestro pecado nos dominaba. Era un tirano que nos gobernaba y hemos escapado. Por eso es que el escape de Jesús a manos de Herodes anuncia, presagia un nuevo éxodo, nuestro escape del pecado. ¿Se entiende? ¿Me están entendiendo esto? ¿Están viendo cómo esto funciona? Pablo, aconsejando a su joven discípulo Timoteo, le llama la atención sobre varias situaciones y pecados de los cuales es mejor huir, apartarse. Y Pablo, en su enseñanza y consejo a Timoteo, concluye en lo siguiente. Miren lo que dice Primera a Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye. Esa palabra huye es el mismo concepto que estamos hablando aquí. Escapa de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ya sabemos lo que el pecado provocó en la creación, ¿no? Al entrar por medio del primer Adán. No necesitamos de una profecía y o
su cumplimiento, para darnos una idea de qué sucedería si enfrentamos al pecado y convivimos con el pecado. Miren, mis hermanos, no necesitamos una película, una profecía, un gran sermón. Ya sabemos que el pecado provoca consecuencias terribles, consecuencias asquerosas. No necesitamos que se nos recuerde una y otra vez, pero lamentablemente en nuestro estado carnal tenemos que recurrir constantemente a la Biblia para recordarnos que el pecado es un terrible amo, es un terrible capataz que provoca grandes consecuencias. Y si en nosotros se nos ocurre convivir con el pecado, no tengan duda, van a haber terribles consecuencias. Mis hermanos, el huir del pecado, como Pablo le decía a Timoteo, el huir del pecado, el escapar del pecado, no es un acto de cobardía. Así como el ir a Egipto no fue un acto de cobardía de parte de José. Cuando Dios le dijo a José, huye a Egipto, no le dijo, huye José porque tú eres un cobarde. No, el huir a Egipto fue una obediencia a una directriz clara de Dios. Ahora, nosotros huyendo del pecado, escapando del pecado, no es un acto de cobardía. Al contrario, es un acto de valentía. Cuando nosotros decidimos huir del pecado, y por eso hoy oraba yo y le pedía a Dios, y espero que sea la oración de ustedes todos los días, y es la mía, yo te ruego que me des ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio que solo viene de ti, para que yo pueda escapar del pecado. No cobardemente, al contrario, escapar del pecado es un acto de valentía. ¿Saben por qué? Porque convivir con el pecado y quedarse en el pecado es un acto de cobardía, porque es tan sencillo, es tan fácil convivir con el pecado, es tan cómodo que quedarse conviviendo con el pecado es un acto de cobardía. Solo los valientes, solo los verdaderos hijos de Dios escapan del pecado. Cualquiera podría haber dicho, yo no sé por qué Dios le dijo a José que se fuera a Egipto. ¿Acaso Jesús no era Dios? Él pudo haber obrado poderosamente y enfrentarse a Herodes. Eso hubiese sido un acto de valentía, no huir a Egipto. Bueno, el carnal podría verlo así, pero nosotros somos los que tenemos los lentes de la fe y entendemos que el huir a Egipto no fue un acto de cobardía. Al contrario, fue un acto de valentía, porque Dios lo ordenó. Y hoy, Dios te está llamando a huir, a escapar del pecado. Eso es lo que hay que hacer. Y el escapar del pecado es un acto de valentía, no de cobardía. Y en esta iglesia hemos estado poniendo en práctica esto y lo vamos a seguir poniendo en práctica. Vamos a confesar nuestros pecados y no solamente como lo hacemos los domingos, sino que nos acercamos los unos con los otros. Yo personalmente me acerco con Steve Ottolini, tengo una videoconferencia con él y le digo, Steve, tengo estos problemas, necesito ayuda, necesito lidiar con esta situación que es pecaminosa. Te ruego que me ayudes. Y me avergüenza grandemente tener que confesar mi pecado con otro hermano. Y si tú no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas, porque es una directriz clara de la Escritura: escapar del pecado, huir del pecado y no convivir con él. Si José tomó a Jesús y lo llevó a Egipto por instrucciones de Dios, de la misma manera debemos ver nuestro escape del pecado.
No huimos del pecado porque somos cobardes. Huimos y escapamos del pecado porque es una instrucción de Dios, una directriz de Dios. Nuestro escape del pecado es parte del plan de salvación. Somos salvos de la ira de Dios, la cual es provocada por nuestro pecado. Hermanos, escapemos del pecado y resguardémonos en su gracia para no ser presos de nuestros propios pecados. Amén. Amén. Vamos a, de acuerdo al orden de nuestro culto, vamos a cantar una doxología